2024 es un tiempo profético. 2024, tiempos proféticos. Así le puse el título a este sermón el día de hoy. Y quiero, si no has comprado tu libretita, quiero que anotes en tu celular, quiero que anotes en tu Biblia, que anotes en un lugar lo que Dios te va a hablar, porque el día de hoy tú vas a escuchar palabras directamente de Dios, habladas a tu corazón, que van a bendecir tu vida. Amén. ¿Estamos todos acá? Vamos a creer por esto. Vamos a Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Acompáñame con tu celular o acompáñame con tu Biblia, si traes tu Biblia física. Segunda de Reyes, capítulo 3. Y está a punto de suceder una batalla. Es la época de los reyes. Es la época donde los reyes se peleaban unos contra otros por los territorios. Pensamos, ¿no?, que la guerra que está ahorita en Israel, pues es algo que nos alarma y es algo fuerte. Pero la verdad es que en esa tierra ha habido guerras siempre. Desde los tiempos más antiguos ha habido guerras en ese espacio. Ese espacio es un lugar estratégico. No solamente es la cuestión religiosa, que a veces es como en lo que más se le pone interés o énfasis, no, sino que a veces es también que esa región es una región productiva, una región con agua, una región con fruto, una región de paso. Es una región muy importante y siempre ha habido guerra en ese lugar. Ahorita es el pueblo árabe, el pueblo judío, los terroristas, etcétera, el pueblo israelita. Pero en este entonces los árabes no existían. Recordemos que los árabes empiezan más o menos en el quinto siglo. Entonces los árabes no estaban en este entonces, pero había muchos otros pueblos que se estaban peleando estas tierras. Y en medio de todo este clima bélico de guerra pasa lo que vamos a leer el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 3. Voy a empezar a leer desde el versículo 4. Voy a leer primero del versículo 4 al 9. Dice: Mesa, es el nombre de una persona, rey de Moab, se dedicaba a la cría de las ovejas. Acostumbraba a pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero después de la muerte de Acab era el rey de Israel, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino envió este mensaje a Josafat. Estamos viendo ahorita a tres reyes: el rey de Moab, que es Mesa, ese es el nombre más fácil de aprender; el rey de Israel, que es Joram, que es hijo de Acab, el que murió; el otro rey es el rey de Judá, que es el rey Josafat. Y sigo leyendo el versículo 7. Ya en camino, versículo 6. Entonces el rey Joram sin demora reunió el ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió: por supuesto, tú y yo somos como uno, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó: ¿qué camino tomaremos? Y Joram contestó: atacaremos desde el desierto de Edom. Versículo 9. El rey de Edom, ya es el cuarto rey que nos encontramos ahorita, el rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. Ok, empezamos con esta historia. En esta esquina, diría, ¿no? En esta esquina encontramos al rey de Moab. Y el rey de Moab dice: ¿sabes qué? Yo ya no quiero pagar tributo al rey de Israel. El rey de Israel dice: ¿cómo que no vas a pagar tributo? De que pagas tributo, pagas tributo. Y entonces el rey de Israel levanta a su ejército, le pide al rey de Judá que lo apoye, a Josafat. Y de pronto pues el rey de Edom dice: ¿cómo no? Pues yo también les echo la mano, 3 contra 1, nos lo echamos rápido. Primer punto el día de hoy:
en tiempos proféticos, en tiempos donde Dios nos quiere llevar a un nuevo lugar, a un nuevo destino, donde Dios nos quiere llevar a una tierra prometida, el primer punto es: únete a las personas correctas. Tú y yo tenemos que aprender a unirnos a las personas correctas. Es importantísimo eso. Es importante que aprendamos a seleccionar personas correctas en nuestras vidas. Hay por ahí una estadística, algo que dicen que normalmente tú y yo vamos a llegar a ser lo que nosotros nos rodeemos, con las personas que nosotros nos rodeemos, principalmente las 5 personas con las que estemos más tiempo. Y tú y yo nos vamos a empezar a parecer a ellos, y tú y yo vamos a empezar a tomar las actitudes y la mentalidad de ellos. Entonces, dentro de las personas que tienen que rodearte, número 1, tiene que haber personas de fe, personas que crean que Dios va a hacer cosas poderosas. Tenemos que encontrar personas de fe, y de hecho es por eso que la iglesia existe. Porque hay muchas personas que dicen: no, pues yo creo en Cristo, yo tengo la Biblia, y pues yo no voy a la iglesia nunca, yo con esto es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, porque la palabra dice en el libro de Eclesiastés: 2 son mejor que 1, y si fueran 3, mucho mejor, porque una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Tú y yo tenemos que aprender a hacer equipo con personas que nos sumen, con personas que nos avienten para arriba, con personas que nos digan: sí puedes, claro que puedes, y puedes llegar más lejos, y puedes esforzarte más. Qué importante es. ¿Qué hace un entrenador? ¿Qué hace un entrenador cuando estás haciendo lagartijas, cuando estás haciendo levantamientos? Él te dice: vamos, sí puedes otra, vamos, sí, echa, dame otras 5, dame otras 10, tú puedes. Ese coach lo que está haciendo es ver en ti el potencial que tú no puedes ver, porque cuando te tiemblan los brazos, ustedes pensarán que no hago ejercicio, pero sí hago, una vez al año. Cuando te tiemblan los brazos y dices: no, tengo que hacer 50 y llevo apenas 40, ya voy a soltar, nuestra mente nos empieza a decir: ya no puedes. Cuando perdonas a tu esposo una vez, cuando perdonas a tu esposo 2 veces, 3 veces, 5 veces, tu mente te empieza a decir: ya no vas a poder, ya no, renuncia. Nuestra mente, quiero decirte, muchas veces es nuestra peor aliada. Nuestra mente muchas veces es la que nos va a boicotear. Nos va a decir: no, ya renuncia. Y es lo que te está haciendo tu jefe, lo que te hacen tus amigos. Y normalmente nuestra mente nos está diciendo: no puedes. No sé por qué. Pero ¿sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice: cuídate de ti mismo. Ah, caray, ¿cómo que cuídate de ti mismo? Sí, Pablo le dice: ten cuidado contigo, porque muchas veces el primero en sabotearnos somos nosotros. Somos los primeros que dicen: no, es que no estoy tan guapo como quisiera. No, es que no soy tan fuerte como quisiera. No, es que no soy tan inteligente. Es que no tengo tanto dinero. Es que no tengo esta preparación. Es que no lo voy a lograr. Y nosotros mismos nos estamos boicoteando. Por eso necesitas a alguien que te diga: claro que puedes. ¿Por qué no vas a poder? ¿Por qué no vas a poder? Y esa es la pregunta que nos deberíamos hacer: ¿por qué no voy a poder? ¿Qué tiene el otro que no tenga yo, cuando yo tengo al creador del universo de mi lado? Cuando Isaías 54 dice: ninguna arma forjada en mi contra va a prosperar. Entonces, ¿por qué no voy a poder? Si Dios está conmigo, si la verdad Dios nos ha hablado que este es un año donde vamos a ver su favor. Entonces, ¿por qué no vamos a poder? Tenemos que poder. Pero es necesario que nos unamos a personas de fe, que nos levanten y nos digan: ánimo, Dios está contigo, Él pelea tus batallas, para Él no hay nada imposible, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sin Cristo nada puedes hacer. Entonces, la verdad, necesitamos eso, y necesitamos escucharlo, y por eso es tan importante que nos asociemos y que nos juntemos con personas de fe,
Que nos digan, claro que se puede, claro que puedes orar por esa enfermedad y puedes ser sanado, claro que puedes orar por ese cáncer y puedes ser arrancado por completo. Como ustedes saben, yo aparte de ser pastor, trabajo en un ministerio en el que nos dedicamos a orar por las personas, y parte de nuestro trabajo es animar a miles de personas cada semana que nos hablan para decirnos, ¿qué crees? Que tengo cáncer. Y yo no puedo decirle, híjole, no, pues ya escribió su testamento. Yo no puedo decirle esas cosas. ¿Qué es lo que yo tengo que decirle? Vamos a creer por un milagro. Vamos a creer que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede abrir los cielos y sanar aunque el cáncer esté regado por todo el cuerpo. Eso no es difícil para Dios. De hecho, ahorita lo vamos a leer. No hay nada difícil para nuestro Dios. Por eso es tan importante asociarnos con personas de fe, asociarnos. Y por eso es que nuestros grupos de vida, en este año, parte de la visión que tenemos como iglesia es echar a andar nuestros grupos de vida de nuevo, que desde pandemia cerramos. Pero es necesario volverlos a abrir, porque yo sé que tú escuchas y tienes fe y vienes el domingo, pero el lunes los golpes de la vida te vuelven a tirar. Y si tú y yo no tenemos a nadie cerca que ore por nosotros, para el domingo siguiente ya llegamos arrastrándonos. Porque por ahí llegan personas muy bien intencionadas, pero usadas por el diablo para decirnos, ¿sabes qué? Renuncia. No puedes, no vas a llegar a ningún lado, tú no sabes. Y eso lo escuchamos constantemente. Y por eso a mí como pastor también me gusta tener amigos pastores. Y el otro día precisamente yo le estaba diciendo a mi esposa, es que el pastor Sergio Espín, cuando estamos con ellos, me llama la atención porque es un hombre de fe y nos empuja para adelante y nos dice vamos, y es un hombre de fe. Y ella me dice, sí, y el pastor Juan Carlos, la pastora Fran de aquí de Cuernavaca, también son un hombre y una mujer de fe. Y cuando estamos con ellos, ellos levantan nuestra fe y ellos nos animan, sí se puede, vamos, ánimo, vamos a lograrlo. Son personas que alimentan nuestra fe. Y qué importante es que tú encuentres personas así en tu vida. Porque amigos para salir a tomar hay muchos, pero esos nunca te van a llevar más lejos. Hay muchas amigas con las que pues, se puede armar bueno el chisme, la plática, pero esas no te van a ayudar a crecer. Vas a pasar un buen rato, sí, 1 hora, 2 horas, 3 horas, jugando, riendo, oh, qué padre, no, qué alegría. Pero después de esas 3 horas no va a suceder nada en tu vida. Y por eso es importante buscar personas de fe y juntarme a esas personas. Lo mejor que puede ser para los solteros, casarte con alguien que te empuje para arriba, que te ayude a crecer, que no sea mediocre. Mi hermano, la verdad es que yo te digo, estos 12 años de casado, mi esposa se ha encargado de llevarme mucho más allá, de sacar la mediocridad de mi mente, de sacar el desánimo de mi mente, de sacar todo ese pensamiento pues mediocre es la palabra, de mi mente. Pero gracias a Dios ella es una mujer de fe impresionante, una mujer que ha estado, vamos, sí se puede, vamos más allá, vamos más allá, vamos más allá. Es una bendición y eso es lo que tenemos que lograr. Ahora tenemos que unirnos a personas de fe, pero por el otro lado, tú tienes que ser una persona de fe. Tú tienes que ser una persona que levanta a otros. Que cuando las personas se acerquen a ti, tú les digas, ánimo, claro que se puede, vamos a orar juntos, vamos a creer juntos. Tú tienes que convertirte en esa persona para que la gente desee estar contigo. Y para que la gente diga, ¿sabes qué? Cuando yo estoy con Marisela, yo crezco. Cuando yo estoy con Víctor, yo crezco. Cuando yo estoy con Luis, me animo y salgo animado y salgo empoderado y no sé, pero en la plática algo sucedió que me siento más feliz, me siento más contento, siento que voy a salir adelante. Y eso es lo que tenemos que lograr. No podemos estar, y yo sé que hay momentos donde nos sentimos desanimados y tristes, pero en esos momentos no podemos buscar a alguien que nos va a jalar para abajo. Tenemos que buscar a alguien que nos va a empujar y nos va a decir, ánimo, tú no puedes, pero yo hoy te puedo cargar. Hubo un momento en una batalla donde Moisés, dice la Biblia, que cuando él levantaba la vara, el pueblo empezaba a ganar. Pero ¿sabes qué pasó? Que pues Moisés se cansó.
ya no aguanto. Y cuando bajaba su vara, el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Y entonces, ¿qué pasó? Vinieron dos personas, Ur de un lado y el sacerdote Aarón, y uno le agarró el brazo y el otro le agarró el brazo, porque con tres, con la fuerza de tres, podían llegar mucho más lejos. Entonces tenemos que buscar. Mi hermano, estamos a punto, este año estaremos abriendo nuestros grupos pequeños en casa, nuestros grupos de vida, y yo quiero animarte, tienes que ir a uno. Tienes que ir a uno entre semana, porque no es suficiente lo que vemos aquí en la iglesia. Tú necesitas a alguien que te anime entre semana, que el miércoles, el martes, el jueves te anime y te diga: ánimo, tú puedes, tú puedes. Estamos a punto de abrirlos, los vamos a abrir en distintas zonas de la ciudad, para que tú puedas ir a una casa y puedas escuchar la palabra, y ahí puedas decir: saben que vengo bien desanimado, necesito su ayuda. Y entonces recibas la ayuda de un hombre, de una mujer en fe, que te va a decir: ánimo, lo vamos a lograr. Primer punto el día de hoy: únete a las personas correctas. ¿Quién era la persona correcta aquí? Josafat. ¿Sabes qué hizo Josafat? Una de las grandes hazañas de Josafat fue que en un momento tenía una batalla. ¿Y sabes qué dijo? Él dijo: no vamos a ir peleando, Dios me dice que vamos a ir alabando al Señor. Y entonces los que van a ir hasta adelante no van a ser los de las lanzas, no van a ser los arqueros, no van a ser los de las espadas. Los que van a ir hasta adelante van a ser los músicos. Tráiganse al de la guitarra, tráiganse al de las trompetas, tráiganse los de los tambores, y los cantores vayan hasta adelante. Y empezaron a cantar hasta adelante, y cantaban: porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Y cantaban: porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Iban cantando, iban cantando, iban cantando, y de repente todo el ejército enemigo se rindió. Se dieron por vencidos, porque Josafat era un hombre de fe. Por eso alabamos en la iglesia, por eso cantamos. No es solamente como que, bueno, pues cantamos en lo que llegan todos. No, 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 cantamos porque cuando nosotros decimos: Señor, tú eres grande, entonces algo está sucediendo en la atmósfera celestial. Algo está pasando, que milagros están sucediendo. Los cuerpos están siendo sanados, el alma, los pensamientos están siendo sanados, las cadenas se rompen cuando adoramos al Señor. Sigamos leyendo el versículo 10. Dice: ¿qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. Se me olvidó mencionar, bueno, se juntaron estos tres reyes. Pues sí, muy picudos, lo que quieras, pero en un desierto sin agua, por más fuerte que seas, está tremenda la cosa. Versículo 10. ¿Qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Muchas veces, cuando nos unimos con personas de fe, cuando nos acercamos a personas y decimos: sí, vamos a lograrlo, vamos a ir, de repente volteamos y estamos en medio de un desierto. No solamente en medio de un desierto, sino en medio de un desierto sin una gota de agua. Eso es lo que sucede. Eso es lo que muchas veces pasa. Tenemos fe y sí, nos animamos y qué gusto, y sí, vamos a hacerlo y vamos a echarle ganas. Pero de pronto volteamos y no hay vida en este lugar. La característica número uno del desierto es que no hay vida. La vida es muy difícil que se dé en el desierto. Hay muy pocos animales que aguantan en el desierto. Los seres humanos no aguantan vivir en un desierto. No aguantamos, no podemos cosechar, no podemos criar ganado, no podemos tomar agua. ¿Qué hace un ser humano en el desierto? Nuestro estómago no alcanza para meses sin tomar agua, como el de algunos animales podría ser, o algunas cactáceas, ¿cierto? Imagínense estos tres ejércitos salieron muy picudos, los vamos a derrotar, y de pronto estaban en medio del desierto. Y de pronto no había salida. Mi hermano, el hecho de que tú te unas en fe no quiere decir que no vas a cruzar por el desierto. En el desierto, ahí es donde te vas a encontrar con el Señor. En Mateo capítulo 4, si no mal recuerdo, Jesucristo dice: fue guiado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. La palabra profética también dice: yo llevé a mi hijo al desierto y ahí trabajé con él. El desierto es algo complicado, pero el desierto es algo que todos tenemos que pasar.
¿Por qué? Porque el desierto nos fortalece. El desierto nos quiebra. El desierto es sinónimo de incomodidad. Y mi hermano, no me vas a permitir no me vas a permitir mentir. Cuando tú y yo estamos pasando los peores desiertos de nuestra vida, es cuando más buscamos a Dios. Somos seres humanos, somos iguales. Cuando todo está bien, no necesitamos de Dios. Estamos bien contentotes pensando que no necesitamos a Dios. Pero cuando llegue el desierto a nuestras vidas, solamente ahí es cuando doblamos nuestras rodillas. Solamente ahí es cuando decimos: Dios, te necesito. ¿Qué voy a hacer? Ahí, solamente ahí. Así que mi hermano, yo quisiera decirte: no, nunca vas a pasar por un desierto. No, sí vas a pasar por un desierto. Y no solamente eso, quiero decirte, los desiertos son buenos, porque los desiertos tienen la capacidad de sacar lo mejor de nosotros. Los momentos de escasez, los momentos de sufrimiento, los momentos de derrota, de fracaso, esos sacan lo mejor de nosotros. Ahora, Dios no quiere que vivamos en un desierto constante, ¿eh? El desierto siempre debe de ser una etapa de aprendizaje para ir a un mejor lugar, siempre. No podemos caer en la mentira de decir: no, pues voy a llevar una vida de sufrimiento toda mi vida. No. Si estás en un desierto, algo tienes que aprender. Y lo aprendes como Jesús en 40 días, o lo aprendes como el pueblo de Israel en 40 años, pero de que lo aprendes, lo aprendes. ¿Cuánto tiempo quieres estar en el desierto? Tú y yo tenemos que aprender a ver: ok, estoy en un desierto, estoy con las personas correctas. Es el momento de buscar al Señor y buscar su voluntad y saber qué es lo que tengo que hacer. No solo para salir del desierto, porque salir del desierto es una cosa, sino para ir a la tierra prometida, al lugar que Dios tiene para ti. Amén. Sigamos leyendo, versículo 10. ¿Qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Versículo 11. Pero el rey Josafat de Judá preguntó: ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Fíjate lo que dijo. Es por eso importante los buenos contactos en nuestras vidas. ¿Que no hay ningún profeta entre nosotros? ¿No hay alguien que nos diga qué está diciendo Dios? Qué importante en el desierto aprender a buscar la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué está hablando a mi corazón? El rey Josafat de Judá preguntó: ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él: ¿qué debemos hacer? Uno de los oficiales del rey, Joram, respondió: Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Si el Señor habla por medio de él, el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey de Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. Eliseo es como en esas películas que de repente ya no hay nada que hacer, pero de pronto en cámara lenta va entrando alguien, ¿no?, a la habitación así, con música como de éxito. Ahí estaba Eliseo. Yo no sé qué hacía Eliseo ahí en el desierto, pero ahí estaba Eliseo, un profeta de Dios, un profeta tremendo de Dios, un profeta ungido por Elías, aprendió por Elías. Pero dice que Eliseo tenía la doble unción de Elías. Y de hecho en la Biblia tenemos registrados el doble de milagros en la vida de Eliseo que en la vida de Elías. Eliseo fue un hombre de Dios tremendo. Pero qué importante es un versículo de la palabra, y ese es el segundo punto que quiero darte el día de hoy. Cree en los profetas de Dios y serás prosperado. Cree en los profetas de Dios y serás prosperado. Si tú y yo aprendemos a creer en las palabras proféticas que Dios nos ha dejado, vamos a prosperar. Amén. Amén, verdaderamente esa es la palabra de Dios. Número 1, tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura. Pero la palabra profética, cuando nosotros la declaramos, se convierte en una palabra que viene a mi vida y digo: tengo que creer a los profetas de Dios.
Tengo que aprender a creer en los profetas de Dios, porque ciertamente hoy en día tenemos profetas. Ciertamente hay hombres y mujeres de Dios que están escuchando la voz de Dios y que están hablando nuestras vidas, y que tenemos que aprender a escuchar lo que nos están diciendo para que nosotros aprendamos a caminar en lo que su palabra nos enseña, en lo que su palabra nos está diciendo. Entonces, qué importante en medio del desierto es aprender. Necesito escuchar la voz de Dios. Por eso te digo, qué importante es leer la Biblia. Tú y yo tenemos que aprender a leer la Biblia. No solo porque la hayas leído una vez, no, vuélvela a leer, vuélvela a leer, vuélvela a leer. Qué importante es venir los domingos, porque cuando venimos los domingos estamos escuchando palabras proféticas para nuestras vidas. Mi hermano, no vienes a escuchar buenos deseos a la iglesia. En cualquier lugar puedes escuchar buenos mantras, buenos deseos, buenos sueños. No, eso no sirve. Perdón que lo diga, pero eso no sirve, porque no lleva el poder de Dios. Una palabra profética se distingue porque en la palabra lleva el poder de Dios. Y eso es importante. Eso es importante, porque mira, yo puedo decirte, ¿sabes qué? El Señor tiene sanidad para ti, porque Isaías 53 dice: por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Pero tal vez para ti tú dices, pero tal vez en este momento, el día de hoy, hay alguien que dice: ¿sabes qué? Eso yo lo tomo para mí. Y esa palabra es para mí. Y esa palabra no la voy a soltar. Y me voy a aferrar a ella. Y nadie me la va a quitar. Entonces, al haber escuchado esa palabra, ahora tú y yo tenemos una fortaleza del Señor, donde Dios nos dice: sí, yo te voy a prosperar. Yo te voy a prosperar. Entonces yo lo creo y digo: sí, voy a prosperar. Y lo tomo y digo: Señor, yo sé que tú estarás conmigo y voy a prosperar. Amén. Qué importante por eso es venir los domingos. No es a escuchar buenos deseos, es a escuchar la palabra viva y eficaz de Dios. La palabra de Dios es capaz, dice, que penetra hasta lo más profundo de tu ser y pasa los huesos y llega hasta lo más profundo, y ahí el Señor siembra algo especial. Y por eso es tan importante que estudiemos su palabra, y por eso es tan importante que crezcamos en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué les decimos vengan a una cena de matrimonios? Porque tú vas a escuchar ahí una palabra de Dios para tu matrimonio. Tú vas a escuchar ahí una palabra profética para tu matrimonio. Y muchas veces tú estás distraído viendo La Rosa de Guadalupe, que no te va a dejar nada bueno. Es no, otro día vamos. No, otro día se te va a pasar lo que Dios está haciendo. Y sabes que el problema de muchos cristianos es que están dejando pasar lo que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo cosas poderosas. ¿Y sabes qué dicen? Ay, hubiera ido. Ay, hubiera hecho. Ay, si hubiera, y hubiera, y hubiera. Y mi hermano, el hubiera nunca te va a sacar de nada. Es el momento en el que tenemos que empezar a hacer. Si hubiera empezado ese negocio hace 10 años, ok, no lo empezaste, pero ¿qué vas a empezar hoy? ¿Qué vas a empezar hoy? Porque en 10 años vas a volver a decir lo mismo. Si hubiera hecho. Y el problema es que muchas veces solamente nos arrepentimos y no cambiamos nada. Y mi hermano, es tiempo de cambiar. ¿Quieres vivir tiempos proféticos? ¿Sabes que, Señor, no va a faltar ningún domingo a la iglesia? Porque qué tal que ese domingo tú me sanas, qué tal que ese domingo tú me hablas, qué tal que ese domingo es el domingo que le cae el 20 a mi esposa y yo estoy en el parque y ahí no le cae el 20. Y el problema es que muchas veces así estamos, porque menospreciamos la palabra profética de Dios. Es tiempo de tomarla. La Biblia dice de sí mismo que es como agua viva, que es como alimento para nuestro ser. Necesitas esa palabra para salir adelante. Amén. Sigamos leyendo. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Versículo 13.
Dice, ¿por qué has venido a verme a mí? Se enoja Eliseo. Un poco de contexto: Eliseo era discípulo de Elías. Joram, el rey de Israel, era hijo de Acab. Y Acab es uno de los peores reyes de Israel. Rey idólatra, rey asesino. No solamente asesino, sino que la idolatría en sí en esos tiempos era poner a sus hijos y entregarlos en el fuego. Hacían orgías para adorar a sus dioses. Hacían cualquier tipo de locura. Y por eso Eliseo se enoja y le dice, versículo 13: ¿por qué has venido a mí?, preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a tus profetas paganos, porque tenía muchos profetas paganos, su padre y su madre. Ellos habían sido una dinastía horrorosa. Hacían todo lo que Dios había dicho que no hicieran, ellos lo hacían. Y Eliseo se enoja, le dice: ¿por qué no vas y buscas a tus profetillas esos? Pero Joram, rey de Israel, dijo: no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Y Eliseo respondió en el versículo 14: tan cierto como el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Por eso es tan importante tener buenos contactos. Porque el rey Josafat era un hombre íntegro. El rey Josafat era un hombre de Dios. El rey Josafat era un descendiente de David. El rey Josafat sabía honrar la palabra profética de Dios. Y fíjate cómo todo eso hizo que Eliseo quisiera hablar la palabra de Dios. No por Joram, no por el rey de Edom, no, ninguno de ellos. No. Dijo: por el respeto que le tengo al rey Josafat. Mi hermano, cuando tú y yo tenemos respeto por la palabra de Dios, cuando tú y yo honramos la palabra de Dios, cuando tú y yo le damos su lugar a la palabra de Dios, Dios dice: a ese quiero bendecir, por él quiero hacer algo. Y no importa que esté asociado con personas que no le están haciendo bien. Josafat estaba asociado con 2 reyes que a él no lo hacían crecer, pero Josafat sí los hacía crecer a ellos. Qué importante es aprender a saber en qué atmósfera nos encontramos. Hay atmósferas donde tú y yo tenemos que buscar personas que nos empujen hacia arriba, que nos jalen hacia arriba. Y hay atmósferas donde tú y yo tenemos que ser las personas que jalen a otros hacia arriba. Se criticaba mucho a Jesús porque de repente Jesús se metía a comer con los publicanos, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas. Y entonces decían: oh, ¿cómo puede ser que él tan santo, que él tan estudioso de la palabra está comiendo con las prostitutas? Pero Jesús sabía que era su momento de levantar a las prostitutas y sacarlas de la prostitución. Era momento de levantar a los cobradores de impuestos y sacarlos de su pecado. Era momento en el que Jesús estaba sacando a esas personas. Jesús no estaba con puras personas flotando por ahí, no. Jesús llegó con un hombre que era bien tranza y cena con él y está con él. Y de repente Zaqueo dice: ¿sabes qué? Me convenciste. Yo he hecho mucha trampa. De ahora en adelante voy a pagar todo lo que he robado. Y es más, les voy a pagar más de lo que les robé. Eso fue lo que Jesús hizo en la vida de Zaqueo. En la vida de la mujer que estaba endemoniada y era prostituta, Jesús la liberó y la sacó de la prostitución. Hay atmósferas donde tú y yo tenemos que buscar personas que nos levanten. Pero en tu trabajo, en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, en la colonia donde vives, es momento de que tú brilles y que saques a esas personas a la luz admirable de Cristo Jesús. Mi tercer punto el día de hoy: el pasado no es un buen consejero. El pasado nunca será un buen consejero. Y Eliseo decidió dejar su pasado y decir: ok, este es hijo de Acab, este mató a los profetas, había matado a muchos profetas de Dios, muchos. Pero Eliseo dijo: pero ¿sabes qué? Hay algo que Dios quiere hacer, y por el pasado no me voy a detener para lo que Dios quiere hacer en el futuro.
Mi hermano, tú y yo tenemos que tomar la misma actitud. El pasado no te puede detener del futuro glorioso que Dios tiene para ti. Es momento de dejar el pasado atrás. Todo lo que te hicieron, todo lo que te aplastaron, te trataron de aplastar, es momento de dejar eso atrás y correr hacia el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Si tú te quedas estancado en el pasado, ¿qué crees? No vas a llegar a lo que Dios tiene para ti. Eliseo dijo: ¿sabes qué? Hay una palabra profética y por respeto a Josafat la voy a dar. Y por respeto a Josafat vamos a creer juntos por algo hermoso. Entonces, hay cosas en tu pasado, hay cosas que duelen, es normal, claro. Hay fracasos, hay derrotas en tu pasado, es normal. Pero es momento de enterrar todo eso y decir: esto se queda aquí guardado y nos movemos al futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Te vas a mover al futuro que Dios tiene para nosotros? Dios está hablando algo a plenitud de vida y Dios está haciendo cosas en plenitud de vida, y es el tiempo, iglesia. Pero como siempre, Dios es tan bueno y nos deja escoger. Yo te quiero bendecir, pero si tú no quieres ser bendecido, no hay problema, sigue tu camino. Es lo que dice Dios una y otra vez en la Biblia. Yo quiero usarte. Yo quiero usar tu vida. Yo quiero que me sirvas para hacer milagros. Yo quiero que me sirvas para predicar mi palabra. Yo quiero que me sirvas para que la gente vea mi reino a través de ti. Y vas a ser muy bendecido. Pero si no quieres, también te puedes quedar sentado. No hay ningún problema. Dios nos va a respetar. Es lo maravilloso de Dios. Es lo maravilloso de Dios. Iglesia, Dios está haciendo algo en nuestra iglesia. Dios ha empezado a hacer algo por lo que hemos orado y por lo que hemos creído. Y Dios lo va a estar haciendo. La pregunta es: ¿tú vas a querer que Dios lo haga en tu vida? ¿O tienes demasiados compromisos? Muchas veces tenemos muchos compromisos. Dios quiere mejorar tu matrimonio, pero hay muchas cosas en las que tengo que gastar. No puedo gastar en mi matrimonio ahorita. Está bien, no gastes. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas. En algún momento se le acercaron a Jesús y le dijeron: maestro, solo déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: mira, si quieres ve a enterrar a tu padre, pero cuando regreses yo ya no voy a estar. No se refería a que tenía un entierro en ese momento, se refería a: déjame crecer con mi padre, y ya que él se muera ya te voy a servir. Pero Jesús le dijo: no, si tú haces eso, cuando eso suceda, yo ya no voy a estar aquí. Y muchos cristianos están diciendo eso. Sí, yo le voy a servir al Señor cuando ya no tenga nada que hacer, cuando yo no tenga compromisos. Mi hermano, ¿tú crees que nosotros no tenemos compromisos? Todos los que servimos a Dios, los que te reciben en la puerta, los que dan clases a los niños, los que están en alabanza, a nadie se le paga por hacer lo que hacemos. Servimos y estamos temprano y estamos orando para que este lugar esté lleno de la presencia de Dios. Nos preparamos, aunque es domingo nos levantamos más temprano, tratamos de dar nuestro máximo esfuerzo, hacemos lo mejor que podemos, porque queremos ser un pequeño granito de arena en esta sociedad que tanto necesita de Dios. Queremos preparar un lugar para que personas de todo Cuernavaca lleguen a este lugar y busquen a Dios contigo y conmigo. Amén. 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 Tercer punto del día de hoy: el pasado no es un buen consejero. Cuarto punto, vamos al versículo 15. Bueno, voy a leer desde el versículo, sí, el 15 está bien. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Eso es lo que dijo Eliseo. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor. Y esto es importante. Número uno, es importante que tú y yo nos demos cuenta. ¿Quieres que la atmósfera cambie en tu casa? Te lo he dicho, pero te lo vuelvo a decir. ¿Quieres que la atmósfera cambie en tu casa? Bueno, tal vez no puedes tener a alguien tocando ahí en tu sala, ¿verdad? El arpa. Pero hoy en día en tu celular tú puedes poner la música de adoración.
música que alabe al Señor, y eso cambia la atmósfera de tu hogar. Eso cambia la atmósfera de tu hogar. Estás enfermo, pon adoraciones en tu casa. Ponle al YouTube y quítale al lo que veas en YouTube, Mr. Beast. Quítale eso y pon ahí adoraciones de Marco Barrientos, de Marcos Brunet, de Marcos Witt, adoraciones que canten al Señor, y ponlas y ponte a cantar al Señor. Estás en tu trabajo, vas hacia tu trabajo, ponte tus audífonos, adora al Señor, porque cuando estamos adorando, la atmósfera está cambiando, todo está cambiando, y cuando todo cambia, puede venir paz a mi corazón. Aún en medio, acuérdate, o sea, no estamos hablando de una situación fácil. Estaban en medio del desierto, 3 ejércitos en medio del desierto sin gota de agua. No era fácil. ¿Cómo que traigan a un músico? Es lo que menos necesitamos ahorita. Ahorita necesitamos a alguien que nos dé una estrategia de guerra, una estrategia de pelea. ¿Cómo le podemos hacer? Que nos cuenten cómo derrotaron a otros ejércitos. Y Eliseo dice, no, traigan a un músico. Ahora, conseguir un músico en medio de todos estos señores que solamente saben usar la espada. Pero había un músico, había un adorador que empezó a tocar el arpa, y la atmósfera empezó a cambiar, y la palabra del Señor llegó. Qué importante, y este es mi cuarto punto: en la adoración vas a escuchar la voz de Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos que aprender a poner la atmósfera en nuestra casa para leer la Biblia. Tenemos que aprender a poner un tiempo donde pongamos música de adoración, leamos nuestra Biblia, preparemos nuestro cafecito, pongamos una atmósfera, y en esa atmósfera empecemos a buscar al Señor. Empecemos a buscar: Dios, ¿qué quieres hablarme? Por eso para nosotros como iglesia es importante preparar este lugar. Oramos, nos preparamos, estamos escuchando adoraciones en la semana, estamos orando en la semana, estamos buscando al Señor, adoramos al Señor juntos, porque no es cualquier cosa. Aquí hay un mundo espiritual, en Cuernavaca hay un mundo espiritual que está sucediendo y que nos está atacando. Pero cuando nosotros adoramos, empieza a fluir la libertad. Amén. Sigo leyendo, versículo dice el 15: ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán ni viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Qué impresionante lo que Dios está hablando. Estamos hablando de un desierto, y de repente Dios dice: no va a haber viento, no va a haber lluvia, pero en este desierto de pronto van a empezar a brotar lagunas. ¿Cómo? ¿Sin lluvia? ¿Cómo? ¿Sin viento? ¿Cómo es eso? Bueno, sigamos leyendo lo que dice el versículo 18. Pero eso, versículo 18, pero eso es algo sencillo para el Señor. Eso es algo sencillo para Dios. O sea, Dios no está diciendo: híjole, pues ¿cómo le haré? Me esforzaré, ¿qué tendré? No. Eso es algo sencillo para Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos que saber algo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros le creemos al Señor, el Señor se ríe. Porque para nosotros esas montañas son bien difíciles, para nosotros esos desiertos son bien complicados, pero Dios se ríe y dice: eso es sencillo para mí. ¿A poco no es sencillo para el creador del universo? El creador de las millones, billones de galaxias que existen. Nosotros somos un pequeño granito de arena en el planeta Tierra. El planeta Tierra es un pequeño granito de arena en toda la Vía Láctea. La Vía Láctea es un pequeño granito de arena en todo el universo. Y estamos preocupados por nuestros desiertos. Nuestros desiertos no son nada para Dios. No son nada para nuestro Dios. Aquí esa palabra
es importante que te la lleves. Lo que estás atravesando o lo que vas a atravesar, quiero decirte, es sencillo para Dios. Es fácil. Es fácil. No es necesario creer que es algo difícil para Dios. Y entonces, como es muy difícil, tengo que orar mucho. No. Es sencillo para Dios. Lo que estés atravesando, sea lo que sea. ¿Quieres empezar un nuevo negocio? ¿Quieres crecer? Es sencillo para Dios. Eso para Dios es fácil. Eso y mucho más. ¿Quieres la bendición de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en lo que sea? Eso es sencillo para Dios. Nada de eso es difícil. Lo importante es que la atmósfera en la que estamos es la incorrecta. Y qué importante es poder salir de esa atmósfera incorrecta. ¿Cuál es la atmósfera incorrecta? La atmósfera incorrecta es que muchas veces estamos rodeados de personas que no han salido del fracaso. En lugar de rodearnos de personas que han sabido salir adelante. De esas son de las que nos tenemos que rodear. A veces nos rodeamos de personas que se están quejando todo el tiempo. Tenemos que salir de esa atmósfera y ponernos con personas que hablan con fe. Tenemos que aprender a dejar de quejarnos y empezar a hablar palabras proféticas de fe. Eso es cambiar la atmósfera. Tenemos que quitar las canciones de Paquita, la del barrio, y tenemos que aprender a poner las adoraciones que exaltan a aquel Dios para el cual cualquier cosa es fácil. Porque si tú estás deprimido y pones canciones de José José, ¿qué te va a pasar? Pues te vas a deprimir más. Si pones canciones de desamor, ay, me dejó, pues ahí vas a estar toda la vida cantando que te dejó, pero no va a cambiar nada. Entonces mejor cámbiate de lugar, pon las canciones correctas y empieza a decir, aunque me dejó, Dios tiene un futuro glorioso para mí. Él se lo pierde, pero hay un futuro glorioso para mí. Entonces yo tengo que salir de la ruina y cambiar la atmósfera de mi vida, de mi casa. Tengo que salir del pleito, de salir de de todas esas luchas y peleas que hay en la casa. Y tienes que aprender a decir, ya no quiero más peleas en mi casa. Ya estuvo bueno. 10 años casados y seguimos peleando por todo. No, vamos a cambiarnos de este lado. ¿Por qué vamos a seguir peleando? Por tonterías. Hay ahí por ahí un video circulando de una terapeuta como de matrimonios y es curioso porque no es cristiana, pero ella dice es como argentina, uruguaya, no he visto bien de dónde es, pero así tiene un tono como argentino y dice si el pleito es que dejó la toalla en el piso, ¿por qué no la levantas? Te va a tomar 10 segundos levantarla, ¿por qué no? O sea, si ese es el pleito, ¿por qué no la levantas? Si el pleito es porque dejó el vaso en tal lugar, ¿por qué no lo mueves? Si el pleito es porque no hizo esto y tú lo puedes hacer y te va a tomar, ¿por qué prefieres pelear en lugar de tomar la decisión y decir, pues lo voy a mover? Y ya, ¿prefieres vivir toda tu vida peleando? ¿Eso quieres que haya en tu casa? Puros pleitos. Cuando no es un pleito por una cosa, es un pleito por otra cosa. ¿Por qué no mejor te cambias de atmósfera? Y dices, no, pues no vale la pena estar peleando con la persona que más amo. ¿Vale la pena? Pues no tiene sentido. Es una estupidez. ¿Por qué no nos movemos a la atmósfera correcta? Y decimos, Señor, ¿sabes qué? No voy a pelear por esto. Ya me cansé. ¿Por qué no mejor tú haces la obra en nosotros? ¿Por qué no mejor, Señor, tú nos enseñas? ¿Por qué no mejor tú nos capacitas, Señor? ¿Por qué voy a estar peleando o por qué voy a estar luchando con enemigos y cosas que no puedo controlar? Hay muchísimas cosas que tú y yo no podemos controlar y por más berrinche que hagamos no las vamos a poder cambiar. Cámbiate de atmósfera y cree que Dios es el único que lo puede cambiar. El problema es que hoy se exalta tanto el abuso que no nos pueden tocar tantito porque están abusando de mí. Y es que me dijo tal y ya estaba tranquilo, o sea, tranquilo. Todos en un momento de enojo podemos tener un arranque. Eso somos las personas imperfectas. Qué importante es aprender a cambiarnos de atmósfera. Y por eso es importante una atmósfera de adoración. Ahí
vas a escuchar la palabra de Dios. Los gritos están tan fuertes, ahí nunca vas a escuchar la palabra de Dios. Nunca. Si te cambias de atmósfera a una atmósfera de adoración, ahí vas a poder escuchar. Y ahí Dios te va a decir, sigue trabajando en ese lugar. O te va a decir, emprende, yo voy a estar contigo en ese emprendimiento. O te va a decir, sigue adelante con tu esposo. No sé, la palabra de Dios tú la vas a oír. Y eso es necesario que tú la oigas. Quinto punto, y con este terminamos. Versículo 20. Nada más termino el versículo 18 porque me gusta mucho y quiero que en este nos centremos. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará. Él. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. No, fíjate cómo dijo, no van a tener ustedes la victoria en sus propias fuerzas. Él les dará la victoria. El problema es que muchas veces, como todo lo queremos arreglar en nuestras fuerzas, nunca permitimos que Dios nos dé la victoria. Nunca permitimos que Dios nos dé el trofeo. ¿Por qué? Porque a fuerza lo quiero arreglar en mis propias fuerzas y en mi propia capacidad. Y no. Si tú compraste la agenda, y si no la has comprado, cómprale. En la portada dice, Dios te quiere llevar a donde tu capacidad no te puede llevar. Es lo que Dios nos ha estado hablando. Tenemos 3 ejércitos que salieron muy salsas y de repente el desierto los aplastó. Y Dios les dice, yo los traje aquí para darles la victoria. Yo los traje aquí para yo darles la victoria. Y para que ustedes estén seguros que esa victoria no la obtuvieron por su fuerza. Esa victoria no la obtuvieron por su capacidad. Esa victoria no la obtuvieron porque son muy picudos, o muy salsas, o muy fuertes, o muy inteligentes. No. Tira todo eso a la basura. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es mucho más asombroso que lo que tú puedes hacer. Tú y yo no podemos nada sin Cristo. Y por eso aquí dice, eso es sencillo para el Señor, eso es fácil. Y Él les dará la victoria. Versículo 19, ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas, cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Versículo 20, al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, más o menos a las 9 de la mañana, de repente, y esa palabra de repente es una palabra profética, de repente, porque no estaba sucediendo nada y de repente sucede algo. Pero no fue de repente, fue porque ya había un caminar, cambiaron de atmósfera, cambiaron de contactos, adoraron al Señor y de repente, y ese es el de repente que estamos esperando este 2024. Ese es el de repente. Señor, haz un de repente en mi vida. Señor, haz algo de repente, porque en ese de repente parece que en un segundo cambia todo. No es que cambie en un segundo, es que provocamos la atmósfera, es que trabajamos, es que y de pronto Dios nos lleva 10 veces más allá de lo que nosotros podíamos llegar. De repente apareció agua. Acuérdense, no había viento, acuérdense, no había lluvia, fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. De pronto, eso no lo pudieron hacer con sus fuerzas, porque no fueron a hacer una presa, no fueron a desviar un río, no, nada de eso. No clavaron cuchillos para ver si llovía. No, creo que son para que no llueva, ¿no? Pero bueno, no hicieron nada de eso, no hicieron absolutamente nada, porque Dios quería estar seguro de dejarlos en medio del desierto, 3 ejércitos a punto de morirse y decir, a ver si muy salsas, a ver si muy fuertes, a ver si muy inteligentes, a ver si sí es cierto que pueden. Y en medio de eso empieza a fluir el agua, a fluir el agua, a fluir el agua, a fluir el agua, como si alguien hubiera abierto la llave. Y de pronto ese lugar se inunda. Qué impresionante. Solamente Dios lo podía hacer. Solamente Dios lo podía hacer.
Versículo 20 estamos. De repente apareció agua, fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los 3 ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada. Tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Versículo 22. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que los moabitas les pareció ver rojo como si fuera sangre. ¡Es sangre!, exclamaban. Seguro los 3 ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Ellos pensaron que era sangre y no sabían que era la visitación de Dios. No se dieron cuenta que Dios estaba visitando y dejaron las espadas y dijeron: vamos por el botín, tráiganse las carretillas, tráiganse los caballos, vamos a recoger todo lo que dejaron. Lo que no sabían es que no era sangre, no era confusión, era agua. Era una visitación de Dios, era un de repente de Dios. Dios transformó todo. Llegaron los de Moab en el versículo 21. Es sangre, exclamaban. Seguro los 3 ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Versículo 24, y con este terminamos. Sin embargo, cuando los moabitas llegaron al campamento de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que se dieron vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que encontraron a su paso. ¿Quién peleó la batalla? Dios. Dios, porque se los entregó ya listos para recoger el botín. Ya no traían espadas, ya no traían nada. Los agarraron desprevenidos y el pueblo de Israel tuvo una gran victoria. Mi quinto punto el día de hoy: llegará ese de repente. Verás las palabras proféticas cumplirse. No por tu capacidad, no por tu fuerza, no por lo que tú sabes, tienes o tu inteligencia. No, no, no. Todo eso te llevará a un punto y te llevará a un desierto. Y en ese desierto es momento de voltear a aquel que el desierto lo puede convertir en lagunas, que ese desierto lo puede convertir en una grandísima victoria. Amén. Iglesia, Plenitud de Vida, es el tiempo de ir por esa victoria. Pero hoy más que nunca necesitamos preparar la atmósfera y creer que Dios lo hará en nuestras vidas. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a...